Dios les bendiga, amados hermanos, hermanas. Les habla su hermano José Ramírez. Hoy yo quiero hablar acerca del tema cómo ejercer nuestra autoridad espiritual contra el enemigo. Escuche bien, ejercer la autoridad espiritual no es una varita mágica que al agitarla suceden cosas extraordinarias, claro que no. La principal fuente de nuestra autoridad espiritual es la palabra de Dios. Jesús usó la palabra del Señor en las tentaciones. Pero esa palabra, aunque sea la palabra viva de Dios, si no se vive profundamente, si no dejamos que esa palabra se vuelva parte de nuestro ser, solo seguirá siendo eso, letra muerta. La palabra de Dios no funciona sin el Espíritu Santo, que es quien la transforma en el poder más grande del universo. Es entonces cuando esa palabra, encendida por la llama del Espíritu Santo, transforma a la persona que la recibe, transforma a quien abre su corazón para recibirla y la cree en su espíritu, sana a quien sabe que ella dice que por sus llagas fuimos curados, liberta a quien entiende que donde está el Espíritu del Señor, ahí hay libertad. Entonces el poder de la palabra de Dios está ligado a la comunión con el Espíritu Santo, quien la inspiró. Es por eso que en Génesis capítulo 1 dice que primero el Espíritu Santo se movió, salió a supervisar la tierra desordenada y vacía, y luego pues vino la palabra para crear, para ordenar, para llenar lo que estaba vacío. Fue entonces cuando Dios separó la luz de las tinieblas por la palabra de Dios. Por eso es que el diablo aborrece a los que predicamos la palabra de Dios bajo la unción del Espíritu Santo, ceñidos a la palabra de Dios, porque Dios pone en orden las cosas y termina con el caos que ha sido creado por el reino de las tinieblas. Dice, el Espíritu Santo se movía. ¿Usted entiende eso? Se movía. Cuando el Espíritu Santo se mueve, es cuando se establece el verdadero reino de Dios en la tierra, comenzando desde lo profundo, desde el corazón del hombre. Es allí, en ese lugar secreto, en el silencio de Dios, que comienza la gloriosa obra del Espíritu Santo. El Espíritu Santo siempre está en movimiento y nos dice, estaos quietos ustedes mientras yo me muevo, yo me encargo. Yo soy quien está operando, no es tu fuerza, no eres tú, soy yo, dice el Espíritu Santo. Entonces, cuando el Espíritu Santo se movió en los valles de los huesos secos, estando ese valle lleno de osamentas que estaban tan extremadamente secos que era imposible que se secaran más. Entonces vino un terremoto. Cuando el Espíritu Santo se movió allí, en el valle de los huesos secos, tembló la tierra. Hubo un temblor, hubo un terremoto, un movimiento de tierra. Eso está en Ezequiel 37:7. Por eso yo quiero hablar del tema de ejercer autoridad que nos ha sido delegada por el Señor. En Lucas 10:19, muchos creyentes cuando leen esta porción bíblica caen en la ligereza de solamente aprendérselo de memoria y citarlo cada vez que creen que los demonios están presentes en cualquier situación. Y no es para hacer de este versículo un rito o convertirlo en una especie de amuleto verbal. Claro que no. No es una declaración simbólica. Jesús no le dio a sus discípulos y a nosotros hoy pues una metáfora ni un adorno en el mural de la religión. Entiendan, hermanos, hermanas,
Esta es una palabra poderosa porque salió de su boca y lo que sale de la boca de Dios tiene la sentencia de cumplirse. Entonces es un grito de guerra contra el infierno que el Señor nos entregó y todo lo que opera de parte del enemigo. Esta es una promesa de autoridad que Jesús le dio a su iglesia, a usted y a mí. Y por eso la iglesia de Jesucristo debe vivir en una posición de gobierno espiritual. ¿Por qué? Porque si algo nos ha prometido Jesús es que gobernaremos con Él. Con Cristo hay gobierno, hay autoridad, hay poder, que reinaremos con Él. Ahora, esta promesa no es para todo aquel que dice que es cristiano y sin embargo no vive para agradarlo a Él. Tampoco es para cualquier iglesia o denominación. Es para la iglesia cuyo centro es Jesucristo, que solo se honra y se glorifica a Jesucristo, en donde nadie ni nada, ningún líder está por encima de Jesucristo, en donde la verdad absoluta e irrefutable está en la palabra de Dios. Es a partir de esto que comienza a construirse la autoridad espiritual de un creyente y de una congregación. Jesús dice que vamos a pisar serpientes y escorpiones allí en Lucas 10:19. Y eso es un grito de guerra como las tropas que desfilan durante... Y eso no es un grito de guerra como ese que proclaman las tropas cuando hay algún desfile en una fecha conmemorativa en las naciones. Claro que no. Es nuestra posición en Cristo. Es una posición de gobierno. ¿Por qué? Porque el enemigo nos ve en Cristo y es precisamente esa posición que nos eleva a estar sentado con Cristo en las regiones superiores. Por eso no se puede ejercer la autoridad espiritual contra las serpientes y contra los escorpiones desde la esfera terrenal, desde la esfera del alma, de la esfera almática. Y esta gran verdad de nuestra autoridad en Cristo no ha sido comprendida o no ha sido digerida bien, enseñada bien, o ha sido olvidada, o le han restado el valor hermenéutico que posee esta palabra. El Señor Jesucristo dice que pisaríamos serpientes y escorpiones. ¿Por qué? Porque si leemos la Biblia, vemos que la primera manifestación del mal al hombre en la tierra está en Génesis, cuando tomó el diablo la figura de una serpiente astuta y tentadora. Y en Apocalipsis capítulo 9, dicen los versículos 2 y 10, que el quinto ángel tocó la quinta trompeta y del pozo del abismo salieron legiones de seres diabólicos en forma de langosta. Y mire cómo dice, pero tenían colas de escorpiones. Entonces, las langostas son señal de ruina, de tierras sin cosecha, devastadas, de hambruna, de miseria. Porque a eso vino el diablo, a destruir, a convertir las naciones en escombros. Pero los escorpiones son animales hirientes que causan gran sufrimiento a quienes pican con su cola aguijonada. Entonces yo quiero aclarar esto para que puedan entender lo que el Señor me dice al respecto de este tema que yo les estoy trayendo hoy. La serpiente representa el engaño disfrazado de inmunidad contra la palabra de Dios. Representa el poder persuasivo de Satanás, ese mismo poder que él utilizó para arrastrar a la tercera parte de los ángeles de Dios. Eran ángeles santos que tenían su morada con Dios en el cielo. Entonces eso es lo mismo que dice Pablo en 2 de Corintios 11:3. Pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Entonces, en mi experiencia personal he visto como gente de Dios, escúcheme, gente de Dios llena del Espíritu Santo, con un llamado de Dios tremendo,
que hacían temblar al infierno cuando se paraban en los púlpitos o en cualquier lugar, hoy están predicando otro evangelio, enseñan liviandades y hoy aceptan y promueven lo que en un tiempo por las Escrituras condenaban como obras de las tinieblas. Entonces esta serpiente tiene la facultad de manipular el alma, porque el alma es donde está la inconstancia del hombre, porque en ella están los sentimientos y las emociones. Ahora, ¿y por qué el Señor nos da la promesa de que tú y yo podemos y tenemos que pisar a los escorpiones también? Porque precisamente el aguijón del escorpión primero se clava, luego inyecta su toxina, su veneno, y luego de eso causa tremendos dolores a quienes el escorpión hiere. Y no hay nada que sea más tormentoso e hiriente que el sentimiento de culpabilidad. Por eso Judas se ahorcó, porque lo aguijoneó el escorpión de la culpa, ese sentimiento de condenación. Y Jesús dijo que pisaríamos serpientes y escorpiones. Primero opera la serpiente, oiga bien, para seducir y llevar a la consumación del pecado, y luego entonces pues viene el aguijón del escorpión para condenarte, para decirte que no tienes salvación, que has sido desechado por Dios, que ya Dios no te perdona. Y claro, que el pecado te separa de Dios y que la paga del pecado es muerte y condenación. Pero también dice la palabra de Dios que Dios no rechaza un corazón contrito y humillado, que el que confiesa su pecado a Dios y se aparta alcanzará misericordia. Y el Salmo 32:1 dice: bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Que Él no quiere la muerte del pecador, sino que todos los hombres procedan al arrepentimiento, porque Él es amplio en perdonar. Y claro está que Dios no quiere que volvamos al pecado después de haber sido perdonados, que nosotros no reincidamos en el pecado, porque Jesús decía a la gente que perdonaba: tus pecados te son perdonados, vete y no peques más. Entonces, luego que una persona es restaurada por el Espíritu Santo, puede levantarse y seguir la batalla contra el enemigo. Romanos 16:20 dice: y el mismo Dios de paz, en breve, mire, en breve, aplastará a Satanás bajo la planta de vuestros pies. Pero ¿quién y cómo se puede hacer esto? Esta promesa no se la dio Jesús a sus discípulos, sino cuando regresaban de aquella misión en la que ellos vieron el poder de Dios manifestado, vieron los demonios salir, los enfermos sanar. Entonces, no se la dio en el nivel del alma, sino en el nivel del espíritu, porque ellos venían bajo una manifestación del espíritu. Ahora, ¿por qué? Porque Jesús vio a Satanás caer como un rayo del cielo. Mire de dónde cayó. El enemigo sabía que este grupo de hombres sencillos, pescadores, la mayoría de ellos iletrados, la mayoría, ahora se estaba moviendo en un nivel de autoridad y de poder que él no había visto hasta que apareció Jesús en escena diciendo: arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Y dice: de aquí en adelante el reino de los cielos sufre violencia. Y miren, la autoridad espiritual no está en los gritos, en recitar versículos que no sabemos cuánto pesa en la balanza del espíritu. Es decir, que cuando vivimos lo que proclamamos, eso es lo que le da vida y autoridad a la palabra. La autoridad se ejerce, ya lo dije, desde nuestra posición en Cristo. Nuestra posición en Cristo es la que nos da autoridad. ¿Usted entiende? La autoridad espiritual contra el diablo, contra sus demonios, no proviene de nuestra experiencia, sino en nuestra posición en Cristo.
La Biblia dice que el que es de Cristo, pues un espíritu es con él. Tú lo representas a él en la tierra delante de los hombres y de Satanás. Y Cristo te representa a ti delante del Padre, de quien proviene el poder. Dice Efesios 2:6, y fíjense que no es desde la tierra, sino desde los lugares celestiales. Dice que con Cristo Jesús estamos sentados en lugares celestiales. Y es allí pues donde nosotros podemos ejercer desde ese punto de los lugares celestiales, no desde los lugares terrenales, no desde la tierra, sino desde los lugares celestiales. Entonces es ahí donde nosotros ejercemos una autoridad que es celestial, no es teológica, no es filosófica, no es económica, no es ideológica, no es de conocimiento humano, sino desde un lugar más alto, que es el lugar alto y sublime en donde se encuentra Cristo sentado en su autoridad, porque Él es Rey de Reyes. Ahora, no desde la emoción, sino desde el espíritu humano que está sujeto al gobierno del espíritu. Oiga bien, cuando el espíritu del hombre está sujeto al espíritu de Dios. Entonces esta es la razón por la que veo a tantos creyentes aterrados por cualquier cosa. Le tienen miedo a todo. ¿Por qué? Porque no conocen la vida del espíritu ni han ejercido sus vidas para subir de esta tierra engañadora a las alturas celestiales. Mientras una persona esté arrastrando el peso de pecados que no han sido confesados a Dios, que no se han apartado, nunca podrán despegar de esta tierra a los lugares celestiales. Mientras se viva un nivel de vida almática, cambiante, sin el deseo real de trascender a la vida del Espíritu, pues no tendrán autoridad. Esos son los que saben predicar, los que cantan, los que confiesan que Jesucristo venció a las potestades en la cruz, pero no han aplicado esa victoria de Cristo a sus vidas. Y saben, todos tenemos acceso a esa autoridad, pero muchos no la pueden ejercer porque su alma es quien gobierna su vida y no su espíritu. Mientras la carne sea quien gobierne la vida, eso es lo que le da derecho legal al enemigo sobre ellos. Es entonces cuando la serpiente se arrastra como allá en el Edén, porque la carne no discierne las cosas espirituales, son serpientes espirituales. Entonces, si no crucificamos la carne, entonces los escorpiones tendrán libre acceso a las vidas. ¿Por qué? Porque no hay autoridad espiritual para ser reprendidos. No es proclamar nuestra autoridad, es que debemos vivir en ese nivel de autoridad. Una cosa es proclamar la autoridad y otra cosa es vivir en el nivel de autoridad. La obediencia desde lo profundo del espíritu es lo que nos da la verdadera autoridad. Eso de pisar serpientes y escorpiones es una acción que sigue al discernimiento del enemigo, porque tenemos que discernir al enemigo cuando viene arrastrándose, manifestándose. Entonces se requiere vivir un nivel de vida pura y de plena comunión con Jesucristo para poder discernir al enemigo y pisarlo. Esto es una regla sencilla. Nadie puede ejercer autoridad espiritual si no está sujeto y si no está bajo la autoridad de Dios. La autoridad del creyente no es producto de su conocimiento, ni de su preparación, ni de su voluntad, sino de su sujeción voluntaria al Rey Jesús, es decir, al gobierno de Cristo. El reino de Dios no es un lugar, es un gobierno que rige el universo entero. Entonces, nadie, oiga bien, que no esté sometido totalmente al Espíritu puede tener autoridad sobre los espíritus inmundos. En ese nivel era que operaba los discípulos cuando fallaron en echar fuera el demonio de aquel epiléptico. Ellos estaban operando en el nivel del alma,
Ellos estaban emocionados y viendo cómo se echaban los demonios. Las emociones fueron las que se manifestaron, pero fíjese, no pudieron echar fuera aquel demonio porque estaban en el nivel del alma. Es imposible que un creyente que viva en la carne, que vive en el nivel del alma, que no tenga una vida profunda en el espíritu, pueda jamás aplastar a Satanás bajo la planta de sus pies. Entonces habría que preguntarse quién tiene aplastado a quién. El diablo sabe quién es quién. Quién está proclamando la autoridad en Cristo desde la posición de la carne o de la emoción. ¿Recuerdan aquellos 7 hijos de Seba? Ellos quisieron echar fuera el demonio de un hombre usando el nombre de Jesús. Ese que predicaba Pablo, así dice, ese que predica Pablo, trataron al Señor de ese. Y los demonios pues no salieron. Es más, el demonio cayó sobre ellos, los hirió y salieron desnudos. Eso está en Hechos 19, 13 al 16. Estos 7 hombres, los hijos de Seba, no estaban posicionados en Cristo. O sea, querían usar el nombre de Jesús sin haber experimentado la cruz en sus propias vidas, sin haber sido quebrantados, sin haber crucificado su carne. Ellos querían pisar las serpientes sin haber sido quebrantados primero por el poder del Espíritu Santo. Eso lo vemos hoy. Muchos creyentes haciendo declaraciones y proclamaciones, pero no han sido quebrantados. Siguen viviendo en la carne, gobernados por sus pasiones, muchas veces por bajas pasiones, viviendo en sus emociones y no quieren abandonar su vida pecaminosa o tibia y quieren remover espíritus inmundos que operan desde las regiones celestiales, desde un nivel de vida terrenal o carnal. No se puede pisar serpientes sin el discernimiento espiritual. ¿Por qué? Porque hay serpientes que no parecen venenosas, esas que vienen escondidas en una simple aventura fuera de la palabra de Dios, de un consejo aparentemente bueno, pero que te aleja de Dios. Esas son las serpientes que no les suenan las cascabeles, sino que han de ser discernidas en el espíritu. Hay serpientes predicando en los púlpitos, envueltos en nuevas revelaciones, enseñando doctrinas que parecen reveladas por Dios, pero son venenos para el alma, son una trampa mortal para el creyente que no atiende y busca a Dios y compara lo que se dice con lo que dijo Jesús. Eva no creyó que esa serpiente le hizo descender de su nivel de autoridad en la que Dios la había puesto. Cuando cayó en el terreno de la serpiente, entonces vino la caída y el pecado entró al mundo y se pasó a toda la humanidad. Eva, en vez de dialogar con el enemigo, ella debió haber reprendido al diablo y se tuvo que haber ido, porque Dios no le entregó el Edén a una tercera persona, se le entregó a ellos dos. Entonces, hay algo muy importante aquí con respecto al escorpión, que opera distinto a la serpiente. El escorpión viene de una manera diferente en una acción diferente. ¿Por qué? Porque la serpiente viene a dialogar, a seducir. El escorpión no. Él no viene a dialogar ni tampoco viene a seducir. Viene a atacar, a clavar su aguijón de veneno. Clava su aguijón profundamente, causa dolores. ¿Por qué? Porque su aguijón principal es el aguijón de la acusación, de la culpabilidad, de la condenación, hasta el punto de volverte loco. Uno de los aguijones del escorpión es el legalismo. Una persona legalista se conoce porque siempre anda amargada. No conoce la misericordia, o cuando se dispone a aconsejar a alguien, lo destruye con el veneno de la condenación y le coloca sobre sus hombros toneladas de culpabilidad. Le recuerda los pecados pasados, haciéndolo sentir más miserable y más
pecador que antes. El escorpión arrastra a la persona y lo aplasta con culpa, con vergüenza, y termina aislándolo, tratando de huir de sí mismo. Donde una persona vaya, va a su mente, va a su pecado. ¿Por qué? Porque la conciencia es insobornable. Tú no puedes engañarte a ti misma o a ti mismo. El antídoto que destruye este veneno es la sangre de Jesucristo. Pero eso sí, después que el pecado es confrontado, reconocido, confrontado y confesado de verdad, y hay un sincero arrepentimiento. Entonces la autoridad sobre el escorpión de la culpa y de la condenación solo la ejerce quien vive en la dimensión del Espíritu y sabe que ya no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. Eso sí, los que no viven conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Esto no es para que se tome como ir y venir al pecado, sino para que sepa la autoridad que nosotros tenemos cuando estamos posicionados en Cristo. Y esto no se trata de guerra espiritual o de declaraciones de guerra y actos proféticos. Se trata de vivir una vida crucificada con Cristo para tener el poder de la resurrección de Cristo. Jesús dijo, toda potestad me fue dada en el cielo y en la tierra. Pero eso lo dijo luego de que Él fue crucificado y luego que Él resucitó de entre los muertos. Óigame bien, sin morir a la carne, no hay resurrección para una vida de autoridad. Y sin resurrección no podemos sentarnos con Cristo en los lugares celestiales para ejercer ese poder y autoridad que Dios nos dio. Solo desde allí podemos ejercer la autoridad desde los lugares celestiales, posicionados en Cristo para pisar serpientes y escorpiones. Esa autoridad la ganamos en el secreto, en las noches oscuras, en vela, entre lágrimas y tiempos, en la presencia de Dios. Y cuando vivimos así, en esa dimensión, guardamos silencio cuando la carne quiere hablar. Nos clavamos a la cruz para que la carne no reine en nosotros, no sea quien actúe. Allí crucificamos el ego, las vanidades y toda obra de la carne. Y no es igual proclamar la autoridad que caminar en autoridad. Cualquiera puede dar una clase magistral de autoridad, yo las he oído, y hasta tener un arsenal de versículos bíblicos que hablen de guerra espiritual, pero si su vida está lejos de estar posicionados en Dios, y si su vida no está bajo la autoridad del Espíritu Santo, solo serán palabras huecas sin vida. Entonces el cielo nunca va a respaldar esas palabras. Entonces tú quieres tener autoridad espiritual, entonces debes subir a la cruz, debes llevar tu alma a la cruz y crucificar tu carne y que tu alma se doblegue ante la autoridad de Jesucristo. Dios no le entregará jamás, óigame bien, su autoridad a alguien que no ha sido quebrantado, que no ha sido procesado por el Espíritu Santo. La serpiente solo huirá y los escorpiones solo huirán delante de alguien que murió para sí mismo y resucitó para una vida posicionada en Cristo. Cuando crucificamos el alma y la carne con sus pasiones, es cuando el infierno comienza a temblar porque la serpiente sabe que no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Espero, hermano y hermana, que estas palabras hayan cabida en tu corazón y te prepares para ese nivel de vida espiritual extraordinario y actuar desde esa dimensión espiritual en donde Cristo nos colocó. Y recuerda, Cristo está a la puerta. Tenemos que pelear la última batalla. Pelea por tu familia, pelea por tus hijos, pelea por tu pueblo, pelea por todo lo que Dios te entregó. Porque tiene la autoridad y el enemigo sabe quién la ejerce con legalidad porque vive un estándar de vida conforme
al mandato de Dios. Dios te bendiga hoy, mañana y siempre. Shalom.